¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Bote Pronto de hoy. Me da mucho gusto tener a mis invitados de hoy, porque además ya los tuve la primera vez. Esta es la segunda edición de Fallas de Origen que elabora México Evalúa. Así que Max, Edna, me da mucho gusto verlos. Fallas de Origen habla de cómo medimos nuestra tragedia, digo yo sé que ustedes no son tan duros, pues, pero nuestra tragedia criminal y en serio cómo lo hace cada estado y tal. Y ahorita hablaremos porque es muy importante hacerlo bien. De la primera edición a la segunda, Edna, arranca tú. ¿Qué ves? Mira, te platico que hicimos un cambio metodológico, entonces no son estrictamente comparables. Los cambios metodológicos los hicimos porque recibimos comentarios de colegas, pero también de fiscales. O sea, los fiscales resienten cuando no les va bien en la medición. Algunos de ellos son suficientemente responsables para decirte por qué técnicamente tienen observaciones. Entonces recibimos estas observaciones, algunas muy atinadas, y hicimos cambios metodológicos que perfeccionan el instrumento. Está más vinculada a la medición con la gestión del procurador o del fiscal. En nuestra edición anterior analizábamos un periodo de tiempo tan largo que era injusto con los que estaban en funciones y no necesariamente les daba indicaciones y señales de cuál era el problema actual. Esta edición lo resuelve, nuestra ventana de análisis se redujo mucho a unos cuantos años, me parece que puede estar más vinculado con el fiscal o procurador en funciones. Esto es importantísimo porque queremos hacerle una invitación o un llamado de atención a que revise sus procesos. No entramos a auditar los números, eso es lo que queremos que suceda y por eso insistimos, porque creemos que un tercero debe intervenir, porque cuando son los procuradores o los fiscales o las procuradurías y fiscalías la que generan sus propios números y estos números sirven para evaluarlos o evaluar la estrategia de seguridad, pues existe el incentivo, pues a meterles mano. Entonces, por eso creemos que para romper este incentivo necesitamos de un tercero. Vamos a meterle manita. Max, antes de hablar de estos resultados, y aunque parezca obvio, sí quisiera que hicieras la lógica de cómo no se puede hacer política pública si no sabemos dónde estamos, ¿no? Es decir, de la importancia de saber qué está pasando con números, con datos, porque si no nuestra política pública difícilmente puede llegar a solucionar algo, ¿no? Finalmente, nuestras políticas de seguridad utilizan los datos de incidencia delictiva que se generan por las fiscalías para ir diseñando sus programas de política pública que atiendan ciertos delitos. Pensemos los feminicidios, un delito que se presenta con frecuencia en el Estado de México. Y ahora imagínate un estado, no sé, tal vez Chihuahua, que tenga feminicidios pero que no los reporta. Entonces las autoridades no tendrían, digamos, herramientas para diseñar políticas públicas que atiendan ese delito particularmente. Entonces, es por ello que necesitamos datos de calidad, datos precisos, datos en los que podamos confiar. Y obviamente esto aplica tanto para los homicidios como para todos los otros delitos. En la Ciudad de México, por ejemplo, en 2019 se hizo una revisión, justamente cuando inició la administración de Claudia Sheinbaum, se revisaron las carpetas de investigación del 2018, el último año de Miguel Ángel Mancera, y en el caso de los homicidios, se constató que los homicidios realmente fueron 11% más altos de lo que se reportó originalmente. Y esto en la Ciudad de México, una ciudad avanzada. Ahora imaginemos qué pasa tal vez en estados donde, bueno, tal vez no tenemos tanta infraestructura o tanto personal en temas de seguridad y justicia. No solo eso, a lo mejor donde hay muchos más homicidios, entonces ya quién sabe ni si los cuentas, ni cómo los cuentas, ¿no? Ni nada. Podemos empezar a encontrar malas prácticas y buenas prácticas, ¿no? Es decir, ¿qué hacen algunas fiscalías? Porque hay fiscalías mejor evaluadas que otras, evidentemente, en todos nuestros estados. Platícame de algunas de las buenas, de algunas de las malas, de lo que debemos empezar a construir y lo que no. Los que están arriba de nuestro ranking, o sea, los que tienen buena calificación, pues son los que generalmente están bien evaluados en temas de justicia. Nosotros hacemos este trabajo de información delictiva en específico sobre homicidios, pero tenemos otros estudios de justicia. Así es. Y decirte que las fiscalías que les va bien en un estudio les va bien en otras. Entonces ahí quiere decir que ya hay algún tipo de capacidad instalada, que ya tienen mejores profesionales dentro de sus cuadros, que tienen sistemas informáticos más sofisticados. Querétaro hace haber escuchado este sistema Cosmos, que es un sistema informático que conecta a todos los operadores. Cuando tienes eso,
quiere decir que ya superaste algún umbral en términos pues, de capacidades instaladas. Entonces, pues sí me da gusto decirte que hay algunas fiscalías de este país que ya están en ese lugar. No obstante, nuestra recomendación sigue ahí. Necesitamos que inaudite. Pero es bien bonito constatar, Carlos, que esto que decimos con frecuencia, hay que crear capacidades institucionales, capacidades de Estado, sí se aterriza. Pero fíjate. Es una persona bien capacitada, es una computadora. Dices Querétaro. ¿Cuántos años llevan instalando esto? Y, ¿sabes? Es un rato, y lo más importante, Carlos, que como buena práctica, gran buena práctica, es que sobrevive estas iniciativas, cambios de sexenio y cambios de fiscales o procuradores. Entonces, cuando hay una buena idea que perdura en el tiempo, porque prueba ser una buena idea, porque se hacen las cosas bien, esa combinación de factores, pues resulta muy afortunada. Hombre. Y es lo que nos encantaría que se repitiera. Estoy leyendo un libro que no sé si les ha llegado a dos académicos, que se llama La Guerra Improvisada, y en algún capítulo de La Guerra Improvisada dicen, Calderón, llegó Peña y lo cambió todo. Todo, cambió hasta dónde estaba la secretaría. Llegó el presidente López Obrador y lo cambió todo. Pues así no se puede, no puedes reinventar el mundo. Porque, Max, supongo que has visto alguna relación entre esto, cuando se vuelven instituciones que, más allá de la política, empiezan a funcionar justicia con conteo, con datos, con todo eso, ¿no? Cuando sobreviven, porque no es fácil, por cierto, armar esto no es fácil, no lo haces en medio sexenio, ¿no? En 2017, en México Evalúa, presentamos un estudio que consideraba estos cambios políticos, cambios de administraciones, y veía cómo estos cambios de administraciones tienen un impacto sobre las cifras, lo cual no debería de ser, evidentemente. Nosotros nos gustaría tener una cifra consistente que cada año, sin importar el sexenio de quien sea, podamos confiar en ella. Con estos cambios que veíamos en ese estudio, pues demostró que había algún efecto de la política sobre la manera en que se recaban las cifras. Díganme una cosa, lo que ven en estados que están abajo en el ranking, ¿hay una intención política? ¿Hay una incapacidad técnica? ¿Qué es lo que más ven de eso? Mira, Carlos, otro rasgo que yo alcanzo a identificar entre los que están muy bien y los que están muy mal es como los niveles de violencia en los que operan. Tamaulipas salió muy mal, es el último lugar. En todas las pruebas estadísticas que aplicamos para medir confiabilidad, pues sale muy mal. Y pues es un estado con bajas capacidades, es un estado pues que no logra salir de este hoyo negro de crimen, de captura institucional, de debilidad institucional, y pues está reflejadísimo. O sea, ahí está muy claro, digamos. En esa la tienes muy claro. Un ente auditor tendría que instalarse en la Fiscalía de Tamaulipas, pedir carpetas, revisar una por una, porque los indicios de nuestros estudios dicen, ahí está pasando algo muy mal. Campeche, Yucatán salen muy bien. La intensidad del fenómeno delictivo es otra. Tienen la capacidad para manejar mejor la información. Y también, por ejemplo, Yucatán es un ejemplo de hace muchos años, con autoridades que pues están en el puesto por mucho tiempo. Eso marca una diferencia. Ahora, sí quiero insistir en nuestra recomendación. Claro. En este auditor, no nos vamos a cansar de decirlo, puede adquirir muchas modalidades, pero te voy a decir por qué es más importante que nunca, Carlos. Porque estamos en un mundo donde se falsean datos con mucha facilidad. Desde el púlpito, desde el foro de la mañanera. Entonces eso creo que puede tener un efecto de demostración. Entonces tenemos que aferrarnos a las referencias del dato duro. Tenemos que cuidar que esto se genere y se haga bien. Mac, dice Edna, cualquier modalidad, pero platícame un par de modalidades de un auditor que pudiera hacer esto. Platícame de un par de ideas sobre cómo se podría monitorear esto y auditar sobre todo. Nosotros en el estudio proponemos un comité auditor que de alguna manera vaya seleccionando estados de manera aleatoria, por ejemplo, para irlos auditando.
Y con auditarlos se refiere, como dice Edna, a revisar una a una las carpetas de investigación. Insisto, esto algo similar a lo que se hizo en la Ciudad de México en aquel entonces. Y ir revisando, bueno, al menos los delitos de alto impacto, que quizás son los que más nos afectan a los que habitamos en este país. Revisar que esas cifras sean verídicas, que sean reales, ¿no? Sí, esto es doloso, esto es culposo. Esta mujer, pues sí fue feminicidio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y que no esas categorías, quién sabe de dónde salen, ¿no? Exactamente. Ahora, y auditor qué sería? ¿Este auditor qué es? ¿Una institución? ¿Es el secretariado? O sea, ¿de dónde ven a este auditor? Aquí hay distintas opciones. Una opción sería naturalmente que fuera el secretariado, el que lo impulsara. Nosotros nos gustaría que este comité auditor estuviera conformado por expertos en temas de seguridad pública, no únicamente agentes de gobierno, sino también por académicos, organizaciones de la sociedad civil, sobre todo para tener una especie de equilibrio, de balance entre las distintas opiniones de los expertos. Y naturalmente también que hubiera alguien del gobierno ahí sentado, ¿no? Para orientar un poco la conversación, porque desde fuera muchas veces nosotros podemos tener una cierta visión y vemos las cifras, pero el que está dentro del sistema nos puede decir, fíjate, este pico o este cambio se debió a un cambio de sistema que implementamos en este estado. O ¿sabes qué? En estados como Oaxaca, pues no tenemos el presupuesto para tener un ministerio público en todos los municipios, qué sé yo, ¿no? Edna, nos queda un minuto. Dime una cosa. Presentaron ayer, ¿ya empezaron a llamar a algunos fiscales? ¿Ya te llegaron un par de mails? Todavía no me llegan. Ayer tuvimos a 2 fiscales en la presentación del Estado de México y el de Querétaro. Para la edición anterior, el fiscal del Estado de México sí nos invitó para tener una conversación y salió en el último lugar la Fiscalía del Estado de México. Pero a raíz de eso nos invitó, abrió sus puertas y pudimos hacer trabajo de campo. Es bien bonito cuando puedes complementar el trabajo estadístico con trabajo de campo. Entonces el equipo entrevistó a los operadores, a los encargados del área de estadística, pudimos entender el proceso. Se entiende de otra manera. Y me parece que acercarnos, Carlos, construye un puente de confianza que puede ser muy productivo. Nosotros, los fiscales saben que lo que salga de la metodología se va a publicar, pero es muy bueno entender. Trabajar y poder identificar dónde están los problemas y construir, por supuesto. Hemos pasado alguna de las gráficas y un video mientras esta entrevista, pero todo está en el sitio de México Evalúa, que también hemos puesto aquí cuál es. Edna, Max, les mando un abrazo a los 2. Mil gracias. Y yo también a ti, Carlos. Carlos, un abrazo. Buenas noches.